Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Marisabel, Iván Andrés, Valentina. Valentina. Muchas gracias. Buenos días para todas y todos los oyentes. Me alegro estar aquí nuevamente. Bueno, los oyentes hoy los saludamos como les saluda en el potrero. Buenos días a toros y toras. Es un buen chiste de María Isabel, ¿no? Siempre me metí a mí. Hoy vamos a hablar del tema de los traumas. Estamos en la saga de Sanando el Alma. Entonces hoy vamos a hablar de los traumas, aquello que nos pasa y que nos traspasa, porque nos queda como indeleble en el alma, en la mente, que se repite reiteradamente sin absolución alguna. Es como si tuviéramos que cumplir con ese destino. No, esto no me vuelve a pasar a mí. ¿Por qué me pasó? Y vuelve y me pasa. De otro modo, pero vuelve y me pasa. Puede que pase de ser víctima a ser verdugo. Puede que pase de ser ya verdugo víctima para ser testigo o ser quien arbitra, por ejemplo. El campo del juez es muy llamativo porque ya dejó de ser delincuente, dejó de ser policía para convertirse en quien juzga la situación y es quien emite pues el juicio y la condena, pero finalmente está en el mismo orden, en la misma lógica. A eso lo llamó Freud la parte pasiva de la realidad, donde no es que la persona se libere de la dualidad, sino que sin haberse salido de la lógica, quiere salirse, pero no puede. ¿Por qué? Porque todavía está enredado en esa dualidad que lo atrapa en víctima-verdugo. Entonces decimos que los traumas son experiencias tempranas, experiencias infantiles que atraviesan la capacidad, dijéramos la frontera del yo en cuanto a la capacidad de tolerancia. Algo viene y ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y muchas veces ni conscientes somos de lo que pasó realmente. A veces lo olvidamos de manera automática o lo olvidamos al poco tiempo. Esos traumatismos que nos quedan en el inconsciente porque el yo, todavía sin capacidad de abordar, se ve desbordado por la situación y no supo cómo enfrentarla y se queda tildado el psiquismo en esa posición de repetición. ¿Ibas a decir algo? No, que la repetición y cómo duele uno recordar esos momentos. Y muchas veces ya uno sintiendo que ha sanado, se vuelve sensible y entonces se manifiestan también a través de malestares. Y descubrir más allá y darse uno cuenta y descubrir que es todavía eso que uno cree haber sanado. Entonces, ¿cómo trascenderlo? O sea, ¿cómo aceptarlo y poderlo trascender definitivamente sin que vuelva a aparecer, sin que vuelva a repetirse? Es tremendo porque lo dijiste, ¿cierto? Es como creer uno que ya lo superó, de que ya perdonó, que ya no hay restos por elaborar. Sin embargo, retorna. ¿De qué manera retorna? En el momento menos esperado o en la situación menos buscada. Este fin de semana tuvimos un taller sobre los traumas y
había un señor en el grupo que ha tenido un problema último con las mujeres, ¿cierto? La primera mujer prácticamente le pidió partición de bienes y lo echó de la casa. La segunda mujer lo está echando de la casa y las hijas, tiene 2 hijas, están en contra de él. Y venía trabajando sobre ese asunto de la relación con el femenino hasta que en el taller nombró una cosa que parecía insignificante, no, completamente lejana. Ya. Y era que la mamá había abortado, el primer hijo, siendo él el tercero en la línea familiar. Y entonces de repente, bueno, le digo, ¿será que su mamá se quedó en el duelo y no tenía energía para tratarlo a usted y lo trató a las malas, entonces usted creyó que era bronca que le tenía? Ahí surgió la transformación. Pero lo magnífico de esto es que a partir de esto se detona en otra persona que estuvo también en el taller una situación donde ella decía, no, yo con mi mamá lo he sanado todo, una mujer. Yo con mi mamá ya lo tengo todo sanado, es que yo qué más tendría que liberar con mi mamá, yo de mi mamá ya no tengo que resentir y no, pues ella se fue de mi casa porque le dio la gana, pues ¿qué vamos a hacer? Ella es así. Bueno, algo se repite ahí, algo se está repitiendo que se aplica en usted de lo que pasó con este otro fulano. Yo creí que mi mamá no me podía querer, que mi mamá no me quería, definitivamente. Yo estaba, era la embarrada de la casa y que a todos mis hermanos los quería y los recordaba bien, pero que a mí, conmigo, ha intentado vivir, no puede vivir conmigo, siempre terminamos o peleadas. Antes terminábamos peleadas, ahora fue que ella se salió y se fue porque yo no quería pelear con ella, pero igual salió y se fue. Entonces viene a colación justo la recordación de la pérdida de un hijo, o sea, el hermano mayor justamente, donde ella siendo la última, entre comillas, de la camada, resulta pareciéndose mucho a ese primer hermano que la mamá perdió, que la mamá no había superado la relación de la pérdida, no superó el trauma, sobre todo porque cuando nació la bebita se le parecía mucho a ese fulano. Entonces la conjetura que hacíamos es, ¿será que esas mamás que quieren tan poco a sus hijos es porque temen echarlos a perder debido al amor desmedido que les tienen? La conjetura era, si usted nació tan parecida a su hermano y ella no había elaborado el duelo, lo normal es que se previniera, pues no puedo querer tanto, ya le hice tanto daño, asumiendo que es por excesivo amor, que matamos al otro o que el excesivo amor echa a perder al otro. ¿Ibas a decir, María? No, que pues como que esa historia es como el cuerpo ajeno. Sí, pues que... Cuenta. Pues no, se me parece porque pues hay momentos pues traumáticos que tienen que ver con eso, y es como que se revive estar en cuerpo ajeno en el sentido que no era ese el que querían hacer o el que iba a ser, pero fue, y entonces es el cuerpo ajeno, pues lo dicen algunos, pues me leí un texto y un libro y hay una novela de pues muy parecido como a eso, pero no sé si pues tenga que ver con eso, porque tú estabas explicando como el aborto de una mamá, de un ser que pues, no se deja ser y que nazca, pero hay otra tercera persona o segunda persona y que
engendra pues como ese cuerpo y ese problema o esa situación. Y pienso que los traumas son eso, pues porque son situaciones que, pues, que a veces no son conscientes. Yo incluso, pues en esta semana trabajamos unos asuntos de la cotidianidad y de la resolución de conflictos o de problemas cotidianos, y entonces hablábamos de que era muy importante la paciencia, el amor, la introspección, y yo vi una frase que me salió y que me parece que tiene que ver con esto, y es como sentir el trauma, soltar el trauma, hilar cuerda y agarrarnos para no caer, pero cuando digo eso es para no seguir en el trauma y no seguir insistiendo pues como en él. También veía que me parece que hay algunos elementos para solucionar, pues porque de todas maneras el trauma es en términos de la psicología, en términos de nuestra psiquis, en términos de nuestra propia conciencia, y a veces cuando no hacemos claridad lo repetimos, continuamos en él de alguna manera. O sea, muchas veces, como decía Fernando, se dijo que se sanó, pero cuando se recuerda se vuelve al dolor, a lo trágico, a llorar y a una memoria dolorosa. Entonces lo ideal, pero lo ideal no. Pues lo real de salir del trauma es que ya no nos cause dolor, que ya salga tranquilamente esa frase, esa memoria y ese recuerdo. Entonces encontré un ejercicio pues como muy bonito para soltar esto, y es hacer una lista a través de la vista, el olor, el tacto, el color, la emoción, el sonido y la posición del trauma que vivimos en un momento dado. Entonces yo recordaba un trauma. Yo tuve un trauma muy fuerte, que pues lo recordaba anoche, y es que a mí, pues, y creo que todavía sigue, porque entonces por eso lo recordé, porque me da miedo a los perros grandes, porque saliendo de mi casa, una vez yo pequeña, pues en mi casa materna, paterna, y sigo diciendo mi casa, ya no es mi casa, ya la casa que fue de mis padres, la que fue de los abuelos, y miren que puede seguir siendo un trauma. Entonces salía temprano y salía para el colegio, pero yo nunca pasaba por la calle enseguida porque había un perro grande, lobo ahí, y yo con el olor solamente tenía el miedo. Entonces salía para la calle y no pasaba por ahí. Y ese día pasé y el perro salió y justo en la calle me tiró, me tumbó y quedé inconsciente. Pues me tuvieron que coger unos puntos, llevarme a la clínica, pues miles de rollos, porque el perro era pues el vecino, el perro de la familia vecina. Ah, pero el perro era el vecino. Pues pero era el vecino, yo no lo volteaba a mirar. Pero miren, pues les... En todo ahí caso, se están revelando otras cosas. Bueno, no, pero... Este perro yo lo conocía, pero nunca me había acercado a él. En todo caso, miren todo lo que me causó, pues la inconsciencia, el que me cayera, el que me tumbara porque era más grande que yo, pues yo era una niña. Entonces, ¿cuál es la invitación pues de todo esto? Pienso que aquí nos da risa, pero miren qué tan interesante es, porque si yo recuerdo el trauma, me río, pues alguna vez voy a olvidarlo, aunque hasta de los perros así chiquitos me da susto. Sabes que me da risa porque siento algo más allá. Sí, pero entonces claro, hay que mitigar el trauma y buscar algunas frases que me hagan, pues que me tranquilicen, y pienso que esta risa y el comparar el perro con el vecino, pues me hacen feliz, lo recuerdo y me recuerda algo y me recuerda de mi niñez, porque yo era absolutamente protegida por mi mamá y mi papá y pues vivían pendientes de mí, entonces pues eso me hace feliz también. Pero lo que me pasó y ahí está, claro. Ahí está en mi recuerdo
Entonces pienso que sería importante también esos traumas a través del inconsciente, volverlos conscientes para no volverlos a traer para rememorar el dolor o lo que pasó, lo que sentimos, sino sacar a la luz eso que nos molesta, eso que está ahí y tal vez también soterrado y escondido. Entonces yo pues esta historia, yo creo que la primera vez que la cuento así, entonces sí, me parece bonita porque ha salido a la luz y pienso que las cosas y todas las situaciones de vida y sobre todo las situaciones del espíritu y del alma, si las sacamos a la luz, las compartimos y las decimos sintiendo la emoción, pues que quizás no es la de ese momento, pero es la de hoy, la de este momento, nos ayuda, nos sana, nos alivia. Hay gente que le molesta mucho el doble sentido y el sacarle punta pues para el chiste y sí, la comedia a esas cosas que parecen tan serias. Pero un trauma es tan serio que hay que volverlo chiste. Entonces le decimos a María, ¿sería el perro vecino o el perro del vecino? No, el vecino era muy serio y maluco, pues. Por eso. Perro vecino que ni me saluda. Ah, bueno, está bien. Sí, es un poco de ponerle comedia pues a estas cosas que parecen tan trascendentes, tan inamovibles, pero que a través del humor, a través de la palabra, a través del ritual y la simbolización, nos permitimos darle otro orden. Hablando de los miedos a los perros, sí, yo sí que era... Y en el trabajo psicoanalítico fue que me enteré de que quería coger a tarascazo a mi papá a mordiscos, comérmelo. Me parecía tan bonito y entonces era una fantasía pues muy temprana, muy arcaica. Y era que él me trataba con tanta ternura, con tanto afecto, que yo quería hacerlo mío, apropiármelo. Esas cosas del inconsciente, ¿no? Cuando uno está niño, pues quiere apropiarse de aquello que ama. Es una cosa de la introyección. Primero se introyecta, mejor, es querer hacer a través del objeto las cualidades del objeto. Para hacer lo propio, entonces el imaginario desarrolla la fantasía de consumir al objeto. Entonces pasamos de entronizarlo a introyectarlo. De la introyección da paso a la identificación cualitativa, ¿cierto? Tomo las cualidades del otro, pero para que esas cualidades del otro sean propias, pues primero imaginariamente lo he de consumir, ¿cierto? Ahí es donde viene el juego del ritual, donde a través de el ritual condensamos ese paso de lo real pasando por lo imaginario, pero haciéndolo simbólico. Claro, porque mira que recordando la semana pasada que estamos preparando una danza para el 17 en Canmatarrúa, el resguardo en Vera, uno de los amos y de los abuelos decía como de tener cuidado, pues de prepararnos con cuidado, de protegernos, de limpiarnos, de prepararnos para la danza en términos de que es un caminar, pero que esa danza, como es tan fuerte, porque es una danza para sanar una comunidad, entonces decía unas palabras muy parecidas, Fernando, era en lo que acabas de decir, como la palabra comer, y él decía estar en atención en cacería, porque la cacería lo que hace es
pues ir y cazar un animal. Entonces, Así. volviéndolo metafóricamente y espiritualmente y ya para nosotras y nosotros, es comernos lo que, es decir, comernos tranquilamente lo que nos está sucediendo y lo que nos está pasando, pero en términos de sanarnos y autocuidarnos y prepararnos. Se podría decir, Fernando, que bueno, estamos hablando como del propósito propio de la vida. Si nosotros nos preguntáramos cuál es el propósito del existir, pues si nos lo preguntáramos, yo creo que muchas veces quedaríamos como sin saber qué responder. Corticos hacia esa pregunta, pero es también cuando empezamos a tener claridad de que el propósito es para cada uno. Pues de lo que yo identifico, el propósito es particular para cada uno y aunque dijéramos, no, mi propósito es ser feliz, es más que elaborar todo esto de lo que estamos llamando el tema de hoy, elaborar lo que yo vine a aprender, elaborar lo que yo vine a hacer, o sea, como un ser más avanzado, a desarrollarme más como un ser más, cuando hablo avanzado es un ser más en comprensión y compasión. Sí, relacionándolo con lo que abordábamos en el programa anterior de Sanar el Alma, es entender que sanar significa restaurar la salud, ¿cierto? Restablecer la salud. Pero resulta que en términos espirituales venimos de un espíritu. El espíritu era uno, y era uno con el todo. Y luego el espíritu se pregunta, ¿y qué sería yo? ¿Qué sería de mí si me divido en cada una de las cualidades que tengo? Entonces se divide en las múltiples cualidades y genera lo que llamaríamos la red álmica, ¿cierto? El espíritu entonces se quiere experimentar a través de cada una de las almas. ¿Cuál es la misión general de la existencia? El propósito general de la existencia, ya lo decía Sandra, para cada uno es singular. Entonces, en específico se cumple para cada uno, pero en general es restablecer la sanación, que es restaurar al espíritu en su unidad. O sea, me restablezco en el espíritu, recobrando la unidad con él, en el sentido de que restablezco la relación conmigo mismo, recordando que comporto todas las cualidades, y es ahí donde hablamos del recordar, ¿cierto? Recordar es recoger desde el corazón y recoger las cuerdas, ¿cierto? Un trauma tiene muchos cabos sueltos, y es ahí donde está el proceso terapéutico real, restablecer la conexión que tenemos con cada uno, o recoger esos cabos sueltos en definitiva, para que nos permita danzar con la existencia y volver a esa conexión con el espíritu. Es aprender a danzar con el universo, recogiéndonos en la condición de somos uno. Casi era lo que estaba diciendo María cuando decía hilar, y el recoger. Qué bonito. Y de hilar cuerda, pues, y de agarrarnos, pues, en ese mismo sentido. Bueno. Entonces, en la misión álmica, permítanme terminar la idea, el propósito de nosotros como almas es restaurar la salud, es reconectar con los filamentos que todavía no sabemos por qué odio a los sicarios, por qué odio a los negros, por qué odio a los homosexuales, por qué odio a las mujeres, por qué odio a los hombres. Todo eso es parte de lo que estamos recogiendo, porque la nueva era, la era de Acuario, se sirve justamente de volver a sí mismo para restablecer la integridad desde el yo soy,
El yo soy es el ser espiritual. Y yo creo que también por eso es que, es decir, recogiéndome o sanándome a mí misma, entonces es posible compartir esa sanación o estar con el otro, con los otros, y por eso se elige una familia, se eligen unos hijos, se eligen unas personas para que sean maestros o maestras de la vida, y porque incluso uno ahí también dice, bueno, pues si yo los escogí, los elegí, porque entonces hay tantos problemas y porque hay tantas situaciones de conflicto o situaciones traumáticas, pues porque pues eso es lo que nos tocó y nos toca vivir y hacer conciencia y permitirnos pues comprenderlo, entenderlo y transformarlo. Y es que los hijos no es solamente la cadena de la madre o el padre, viene con muchas cadenas, porque viene toda una cadena también codificada de abuelos, o sea, vienen con una información que muchas veces hay madres que se culpabilizan de todo, y a veces no es solamente por la madre, cuánta información también viene. Yo pienso que el llamado es hacia uno, no siendo de la manera egoísta, que no se vuelva como ególatra, pero sí saber que si yo sano hay una posibilidad y se abre un camino de posibilidades para los que están al lado mío. Pues así lo he sentido y lo percibo de esa manera. La mejor manera porque muchas veces nos vamos hacia afuera de cómo sanamos con ellos, hacia afuera buscando la sanación hacia ellos, y vamos a ver que hay tantos problemas en mí misma que cómo hago yo para elaborarlos de ellos. Solamente lo podría hacer desde un sentir, desde lo que yo pensaría que es correcto, pero la mejor manera es empezar el camino por uno mismo. De esa manera entretejer lo que se puede abrir para los demás. Sí, ¿cómo recordar entonces que cada uno de los integrantes de la familia están ahí para ayudarnos a comprender una arista de mi propio proceso evolutivo que todavía no recogí? Que los compañeros de la familia son compañeros de viaje y en cualquier momento nos bajaremos de ese bus y seguiremos en otro transporte o por nuestra propia cuenta, por otra vía completamente diferente. Pero recoger cada uno de los cabos de lo que significa la relación con la familia significa recoger también para ellos la memoria que ellos han venido repitiendo. No porque, por favor, no nos vendamos ideales, no vamos a sanar al otro, pero al menos lo sanamos en nosotros mismos, porque si yo di con esa familia, es porque esa familia tiene que hacer su mejor papel. Ellos están en compromiso con el propósito de mi existencia y harán todo lo posible para ayudarme a recordar que yo estoy ahí para sanar. Entonces, ¿cómo hacer para reintegrar, recogiendo a través de la familia lo que se llama la sanación interior, que también es la sanación del otro? Al menos nosotros que nos permitimos ver la realidad de otro modo, seremos potencialmente, hablemos de una entelequia, una utopía, y es que se terminen viendo a través de nosotros, es decir, que recojan en nosotros como ese modelo dentro de 2000 años, pero que de alguna manera sea para ellos la posibilidad de liberar también para su existencia las ataduras del alma. Así es. Para Isabel, ibas a decir. Es que le iba a decir como en ese sentido que a veces pues como tener, pues yo lo llamo truquitos o elementos que también nos ayudan pues a como equilibrar esas situaciones. O sea, ya sabemos pues que no sanamos al otro ni a nadie,
sino a mí mismo en el sentido, pues tal cual como es nuestra realidad humana y espiritual y consciente. Entonces, pienso que, digo los truquitos, es que hay unos elementos que pueden ayudar bastante y es como la introspección, el recuerdo, los recuerdos bonitos, agradables, felices de mi vida, relajarme, meditar, caminar también pues en el mismo ejercicio, hacer ejercicio, comer bien, ejercitar la paciencia, pues sobre todo en mi caso, y todos estos elementos que pues me permiten de todas maneras por un lado recordar recuperarme a nivel personal, pero de todas maneras sobre todo pasar por el corazón, pues la mayoría, pues nuestros pensamientos negativos, pues pasarlos por el corazón inmediatamente cambian. Porque Fernando me hizo acordar, y pues lo digo, repito esa misma frase de pasar por el corazón, porque mi padre pues casi nunca tampoco me dio rabia con él, pues no, era supremamente bueno y supremamente prudente, hermoso y protector conmigo, pero entonces me daba rabia porque no era impaciente con mi madre. Yo, pero ¿cuándo vas a reaccionar, papá? Pues, pero muy loco ese, tú me vas a decir que provoca estreparte, papá, que yo no hay que perder estreparlo de amor. Entonces, pues muy bonito. Entonces, toda esa parte y todo ese ejercicio, pues también de orar, de sembrar, de cosechar, pues para... Y de hacer cosas bonitas y escribir poemas, pues para no morir en el intento. Sí, lo que dices, María, nos lleva a un principio básico, ¿cierto? Toda actividad puede ser liberadora si yo la pongo en propósito. Voy a mover energía en la limpieza de mi cuerpo. Me voy a bañar, ¿cierto? Voy a mover energía para liberar los traumas. Entonces, ¿qué traumas tengo que recordar? Y le pregunto al agua, ¿qué traumas tengo que recordar? Y declaro, cuando me estoy duchando, recordación. Y aparece lo más inesperado. El agua me lo dice. El agua te lo dice porque el agua es memoria, y es memoria emocional ante todo. Sobre todo nos sirve mucho el agua o cuando movemos energía, por ejemplo, donde se implica el agua, caminar, sudar, nadar, bañarnos, lavar los trastes o los trebejos, tratar la casa, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con esto del agua, el agua es una cómplice urgente y necesaria en ese propósito. Entonces, muchas veces hacemos actividades de diferente orden, pero no le tenemos ningún propósito. Claro. O el propósito es, toda la razón. yo quiero tener mucho músculo. Sí, bueno, o enflaquecer, o yo no sé qué. O sí, quiero, claro. es que quiero estar más delgado, etcétera, etcétera. Y aparte de que no sabemos cómo declarar realidad, es decir, si yo quiero estar más delgado, entonces siempre va a tener sobrepeso para poder estar delgado. Darle motivo al universo, darme motivo a mí mismo de hacer ejercicio todos los días. Yo quería preguntar, porque hemos hablado, bueno, tomamos el ejemplo de María, ¿y qué pasa con los traumas que no son conscientes? Es porque tremendo. esos sí son... Es tremendo, por eso le decimos al agua que nos ayude a recordar en memoria, porque la otra es acudir a un trabajo terapéutico. A veces el agua o el ritual que hagamos, ritual es todo lo que hacemos en propósito. Ritual es hacer un oficio sagrado. Entonces hago sagrado mi oficio de hablar porque voy a respetar mi palabra. Ahí ya el hecho mismo de hablar es sagrado en tanto respeto mi palabra.
y no me dejo llevar por la emoción del momento. Entonces volvamos. Llega alguien a un trabajo terapéutico, quizá después de que ha liberado algo que no sabía que estaba ahí. Entonces, justamente Sandra estuvo en el taller, ella fue la que lo convocó, el taller sobre los traumas, la elaboración de traumas. Entonces había una personita que viene asistiendo a rituales, viene asistiendo a los seminarios, ahora lo llamamos interludios, y a los retiros espirituales. Y entonces Sandra misma la confronta y le dice, bueno, usted viene como a dormir. Y bueno, seguimos trabajando. ¿Y de dónde trae usted su nombre? Es que antes que yo naciera murió la tía, llevaba mi mismo nombre, era la preferida, la hermana preferida de mi papá. Resulta que luego nacen 2 hermanas antes que yo, también mueren, les ponen el mismo nombre, y yo de cuarta vengo a nacer y mi papá prácticamente abandona el hogar y me lleva para otro lado. Yo no crecí con mi mamá. Al final de la sesión del taller me dice, yo he convocado a mi papá, pero mi papá no acude a mí, pues yo no sé por qué no me llega ni con mensajes ni sueños. Yo no volví a saber nada de mi papá, y mi papá era la razón de mi existencia. A partir de hoy le vas a dar las gracias porque él fue el que te trajo aquí, y hoy estás liberando. Pero antes de ese momento, dice, entonces se me arrima y me dice al oído, entonces tengo que dejar ir a mi tía y a mis 2 hermanos. Miren, una cosa inconsciente. No se daba cuenta que estaba conviviendo o estaba viviendo para 4 personajes. El hecho aquí es que tengamos en cuenta de que muchas veces eso que creemos que no nos afectó, nos sigue afectando. ¿Y de qué manera? Otro personaje me decía, es que yo le tomé ventaja al hecho de que me utilizaran sexualmente a los 4 años. Yo aprendí a ver eso de manera positiva y doy gracias porque eso me ha mantenido la libido despierta y qué tales y todo. Y bueno, ¿y qué hay de esa dispersión energética que mantenés? Le decía yo a la persona, dispersión energética, pues como que querés invadir a todo el mundo, algo así. Entonces me identifiqué con quien me agredió sexualmente. Voy de invasor y me creo afortunado porque me utilizaron sexualmente. No hablemos de violación, hablemos de utilización sexual. Me utilizaron sexualmente y yo me identifico con quien invade a los demás. Entonces estoy buscando invasores por donde quiera que voy en el mundo, y tal vez hasta donde invado al resto de las personas con las cuales interactúo. ¿Sí la pillan? O sea, creímos darle la vuelta y lo que hacemos es matizarlo y ponerle ahí un disfraz que en cierto sentido nos permite convivir con el trauma de manera benévola, pero en apariencia, porque ¿qué consecuencias nos trae? Una persona que ha sido invadida sexualmente será un invasor o buscará quien lo invada, energéticamente y físicamente. Por eso dicen que se repiten pues como las situaciones traumáticas de la vida, pues el que es violador viola y sigue la cadena, pero si no se hace pues conciencia. Pero también eso se puede envolver de otra manera, pues ya cuando se comprende y se elabora.
y cambiar Claro. esa tendencia y hacerla más consciente, pues no seguir repitiéndola. Claro, claro. Y déjenme decirles que otra persona que también fue víctima de invasión sexual, él luego tiene una propiedad y da con un inquilino que ni le paga ni desocupa. Entonces, miren, ¿qué consecuencias está teniendo el trauma que no elaboramos? Así es. Hasta dónde ese trauma lo estamos reproduciendo y no sabemos cómo quitarle los efectos, y aunque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ir por la vía falsa del maquillaje o de la ignorancia. De la ignorancia en impotencia, por favor. Ignorancia es, en este sentido, es que no sé cómo actuar porque no sé de dónde viene ni cómo fue que se reprodujo esta situación en mi vida. Exacto. Y cómo yo cohonesté para que se reprodujera. Y los diferentes matices que toma. O sea que puede ser, como dice Fernando, no simplemente tiene que venir de la misma manera, sino que viene de otra manera, pero que es de esa misma raíz. Ajá. A veces se puede tomar como algo de víctima, o sea, de muchas otras maneras que puede llegar. Pues pensando en lo que estás diciendo, que cuando la persona se siente abusada, se siente robada, y puede ser de esa misma raíz de lo que se sintió de ese abuso sexual que hubo. Y aquí viene el mismo matiz, ¿cierto? Para la vida cultural y social, hay que decirlo ya, esto tiene consecuencias lo que estamos diciendo. Y es que una de las consecuencias culturales para los colombianos y especialmente los antioqueños es que nos creemos con el derecho a invadir la vida de la gente. Entonces le invadimos el andén, le invadimos la casa, le invadimos el aura, le invadimos la energía, y se encuentra uno a montones, gente entrometida en todos los niveles. ¿no? También el ruido, la invasión de todo, pues del caos. O sea, si a mí me lo hacen, entonces yo tengo derecho a hacerlo. Si el otro me pitó atrás, yo tengo derecho a pitar adelante. Por ejemplo, para los conductores. Si a mí me abusaron sexualmente, entonces yo tengo derecho a ir abusando de todo el que llegue, y voy a abusar. Cualquier sentido. Tal vez renuncie al abuso sexual, pero lo traslado a lo económico. Tal vez renuncie al abuso económico, pero me voy al abuso del espacio, ¿cierto? Entonces no hay intimidad para el otro. Somos una sociedad entrometida en ese sentido. Alguien que vive en Argentina, colombiana, decía, me parece tan bonito porque los argentinos son particularmente respetuosos. Uno llega aquí y encuentra la invasión en algún u otro sentido, la gente entrometida como de lugar. Vea, yo ayer me llegó algo bonito y pues por una situación que estábamos viviendo en un grupo, en un WhatsApp, y me pareció que tiene que ver también con lo que hemos conversado. Dice el texto, no lo tomes personal, es solo tu vibración. ¿Por qué me fue infiel? La infidelidad no existe, te generaste esto para que seas leal y te des cuenta que no te amas. ¿Por qué me mientes? Nadie te miente. Tu actitud obliga a que te digan solo lo que quieres escuchar, mas no es lo que es. ¿Por qué me abandonó? Nadie te abandona, no son de tu propiedad. Cada quien cumple su mensaje y continúa su camino. ¿Por qué me genero personas tóxicas? Por lo que niegas ver dentro de ti. Deberías reconocer tu lado oscuro, proyectado en los demás para transformarte. ¿Por qué me grita? Para que te atrevas a expresarte y no guardes silencios. ¿Por qué me maltrata?
para que te trates bien a ti misma y no te desprecies. No te tomes nada personal, nada es directamente contra ti. Es a tu favor para que despiertes y encuentres y crees conciencia. Es tu vibración la que atrae a los seres correctos y en sus tiempos perfectos. Es lo que necesitas vivir para desaprender y crear nuevos conceptos y para tu camino de evolución. A esto yo le llamo hacerse responsable. Qué lindo. Es muy lindo y es un camino pues para recorrer y reconocer. Sí, qué bonito, qué bonito. Yo creo que queda en el aire pues entonces la pregunta de cómo hacer cada uno. Para todos el camino es diferente. Pero no creamos de que porque ya dizque recordé cuando me violaron, ya lo tengo todo resuelto. Exacto. No nos creamos en eso. Pues es muy llamativo porque uno encuentra permanentemente gente que va a una consulta terapéutica y le regresa a los 6 meses, al año, a los 2 años. Pero es que yo ya entendí, ¿yo por qué sigo repitiendo esto? Por eso todavía falta por liberar. O quizá entendí y no comprendí. Otra cosa que es muy importante entender, y es que a veces lo más inesperado nos llega como determinante. Una persona me decía, yo quiero dejar el trabajo y irme a hacer lo que me gusta. Y bueno, ¿qué sientes en el cuerpo? Pues me siento atada, como que no me puedo mover del mismo lugar. Quedarme en un solo sitio es como, bueno, y usted aprendió a amanecer, aprendió a caminar, te queda, ay, muy temprano. Aprendió a caminar muy temprano, a los 10 meses, precocísimo. Pero ¿cómo le parece que cuando tenía 3 meses mi mamá me dio a cargar a mi hermana que tenía problemas de motricidad y me dejó caer? Me quebré la cabeza y una costilla. En la cabeza me hicieron todos los exámenes y yo que lloraba. Fue por un año más o menos, que lloraba porque sí, lloraba porque no, y yo mantenía llorando, y mi mamá decía, pero ¿por qué llora la niña? Y le pregunto yo, tal vez fue que usted sentía que al moverse tenía que respirar más fuerte y su pulmón, con esa costilla quebrada, le punzaba el pulmón, le dolía, entonces aprendió a quedarse quieto. Oiga, eso ni me lo hubiera imaginado yo. Y mire, de 3 meses a los 15 meses, o sea, un año, estuvo en ese padecer, justo en el tránsito entre el gateo, el caminar y aprender a mover su propio cuerpo. Uy, muy fuerte. Y decía, y algo pues, como sin pensarlo. Ni imaginaba que eso hubiera sido efecto para que tuviera tal efecto la imposibilidad de moverse del mismo lugar. Fernando, ahorita estabas diciéndolo los traumas y decías que no era solamente necesario hablarlo, decirlo, sino que era ir más allá. Entonces yo me pregunto si esto tiene que ver algo también con lo de procesarlo en el perdón, no desde el perdón pues hablándolo desde la iglesia, sino desde el perdón llevándolo a una comprensión y convertir digamos este trauma desde el agradecimiento al amor. O sea, algo como que, bueno, si me sucedió, ¿qué me trajo esto de positivo? Y comprender hasta la persona que causó ese trauma. Solo se perdona cuando se comprende la condición y la singularidad en que sucedió la situación. Para mí porque lo necesitaba, el otro porque no podía responder. Su misión mínimamente era provocarme la caída, provocarme el golpe, porque yo estaba
rememorando algo que ya venía inscrito, desde el ADN, y estaba llamándolo en vibración para que sucediera, porque era mi experiencia singular. Esas son las experiencias que venimos a vivir. Entonces, miren ahí que es cargado el asunto, es complejísimo. Y por eso se repiten lo ancestral, lo de las generaciones y va más generaciones. allá, sí, va más allá de simplemente un trauma. Es que es muy hermoso porque el alma es reclamada por el espíritu. A ver, yo quiero vivirme en esa singularidad. Usted se atoró ahí en un trauma, a ver, ¿cómo lo va a resolver? Entonces, resulta que lo que no supera en una vida, lo vengo a querer vivir en otra, a ver si lo puedo superar. Es lo mismo que sucede en la vida corriente. Si yo no superé mi trauma infantil, entonces lo repito y me paso la vida como un infante en ese sentido por la existencia. Es decir, si no superé el desamparo, voy a vivir en desamparo permanente, ¿cierto? Si no superé el desamor, entonces voy a vivir por la vida, o ir por la vida reclamando amores que no me corresponden o que correspondiéndome no puedo valorarlo suficientemente. Miren ustedes la tremendura. Es que esto es exquisito. Para mí esto es exquisito porque nos lleva a la profundidad auténtica de la existencia. No, el ser humano no es esa superficialidad tontarrona que pensamos los de la nueva era, de que no hay que ser felices, olvide el pasado y el futuro ya llegará. No, por favor, el aquí y el ahora, el vivir el presente es consciente de un pasado y consciente del futuro. El amor incondicional es situarme en el tiempo, sin tiempo. Es que lo que dices tiene mucha lógica porque bueno, yo sí comparto mucho con María el hecho de buscar una caminata, una meditación para ayudarnos, pero también después de que se termina eso, volvemos a la realidad. Y es allí donde lo tuyo tiene mucho peso, es comprender más allá, o sea, la meditación en muchos de los elaborados rituales nos ayuda a sentirnos digamos, en un modo tranquilo y a sopesar las situaciones, pero la realidad sigue ahí. Si yo no elaboro esa realidad desde lo más profundo, no la puedo trascender. O sea, es como colocarle esos pañitos que decíamos tibios, pero realmente va más allá, más al fondo. Puedo utilizar esas técnicas para ayudarme a la comprensión, la comprensión va más allá de llegar al fondo y sacar de allí realmente por qué me duele, reconocerme en el hecho que también de lo positivo que me ha traído, sentir el enojo y la rabia, porque también a veces tratamos de decirte que no nos da enojo ni rabia, y sí, somos seres que nos enojamos, nos da rabia, y podemos también, eso hace parte del sentir humano. Sí, y es parte del sentir del universo a través de nosotros. O sea, estamos aquí para ayudar a sanar también, en el sentido de reintegrar la voluntad unificada de la gran conciencia. La voluntad unificada de la gran conciencia. Yo me acuerdo de María una vez que llegó acá y dijo, yo no me siento con tantas risitas, pero yo estaba como muerta la risa, pero entonces yo la entendí. Y yo, sí, es que es así, no siempre deben haber risas, no siempre está al lado bonito, la vida tiene esos contrastes. Lo bonito de esto es no quedarse uno desde lo negativo, pero entender de que hacemos parte también de esa ambivalencia. Y también pues las simples cosas, porque yo también pienso que las simples cosas nos ayudan, y más, por ejemplo, el ejercicio mío de encontrar la paciencia. Además porque yo soy enlazadora de mundos, lunar blanco, y soy una hecatombe todo el día, entonces me interrogo, interpelo, exijo una cantidad de cosas que a veces traumatizan a la gente, no me traumatizan a mí, sino con los que ando, con las personas que estoy, pues que son
pues más apaciguadas, más tranquilas, más equilibradas. Y sienten que tus Y preguntas... que sienten que, pues que, como así que María todo el tiempo es, y no, la verdad, señalando, pues eso lo tengo ya pues como muy consciente. Pero el sello Maya de la Enlazadora de Mundos es eso, es la ruptura, es el renacer, es la muerte, es la vida y la muerte. Entonces permanentemente uno está en esas y yo en el caso mío estoy en esas, entonces mi vida no es tan tranquila que digamos. Entonces, por eso me pongo en esos truquitos con un propósito y es bien lo que me dice pues, la invitación de Fernando. Bueno, estamos en un programa bien complejo. Este tema pues tiene muchas aristas. Nos gustaría que nos dejen en Instagram o en el Facebook. En el Facebook, YouTube. En el Facebook, por favor, la dirección para que nos dejen los interrogantes y podamos abordar otros aspectos de esta temática que está bastante candente. Sobre todo porque tocamos un tema ahorita y tiene que ver también para las personas que creen en cierta manera en la reencarnación, ¿cierto? Porque estamos hablando de los traumas que sentimos, pero también los que creemos en la reencarnación sabemos que muchas de estas son experiencias que vinimos a vivir. Y los que no creen en la reencarnación también la tienen fácil. Es finalmente de que estamos en un tiempo de la humanidad, en un tiempo evolutivo de la humanidad, recogiendo las humanidades anteriores. Estamos, como diría Carl Sagan, estamos parados en hombros de gigantes, pero si no nos reconocemos dentro de esa lógica, enlazando pasado con futuro, pues ahí nos perdemos también. Finalmente se trata de asumir la responsabilidad de que somos parte de una totalidad y que estamos aquí para ese propósito, ayudar a crecer y evolucionar el universo. Creamos o no en la reencarnación. Así es cierto. Muchísimas gracias, un feliz día para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.